Bienvenidos a Vidas Terapéuticas. El día de hoy pues me encuentro aquí junto con mi compañera Anaís Vargas, amiga y psicóloga. Y yo soy el psicólogo Pablo Vega. El día de hoy vamos a hablar de ¿es normal tener ansiedad? Anaís, te quisiera preguntar, ¿es normal tener ansiedad? Qué buena pregunta, ¿no? Qué paradójica es esa pregunta. Seguramente es una pregunta que muchos nos hacemos, bueno, ya no, porque yo ya lo entiendo. Se hacen en casa, ¿no? Es normal sentir ansiedad, o más bien creo que se deberían de hacer esa pregunta, ¿no? No normalizar que tengo que sentir ansiedad o de todo, o todo es ansiedad, ¿no? ¿Es normal sentir ansiedad? A ver, yo me iría como, y de aquí empecemos como a hablar de lo que es las emociones, lo que son las emociones, la funcionalidad de las emociones, y de ahí irnos justo a la parte de la ansiedad, ¿no? Y de ahí contestar a la pregunta de si es normal. Las emociones están hechas para sobrevivir, ¿no? Nuestro cuerpo genera cierta sustancia química que de alguna manera se genera en una emoción, y esa emoción nos hace protegernos, defendernos, sí, responder ante los estímulos externos. Y entonces, a partir de ahí podría decir que las emociones pues son normales, son funcionales, y si no las tuviéramos, pues no estaríamos aquí, claro. No estaríamos sobreviviendo, no estaríamos donde estamos. Y entonces, pero de ahí también me iría a la parte de que entendamos muy bien desde dónde es la ansiedad, ¿no? ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una emoción que viene de una preocupación, un miedo constante que va a generar cierta sintomatología física a consecuencia pues de pensamientos, emociones que de alguna manera el cerebro también detecta como amenazantes, y que por eso empieza a presentar toda esta sintomatología fisiológica. Tener ansiedad creo que no es normal todo el tiempo, sí, pero sí es una emoción que tendríamos que de alguna manera normalizar si entendemos de dónde viene y la función que tiene. Claro. No sé si me doy a entender, y si no, ayúdame. Sí, yo creo que es muy, muy, muy valioso que tú menciones que la ansiedad es una emoción. Partiendo de ahí, hay que diferenciar que no siempre que yo sienta ansiedad significa que es una enfermedad, o que es patológica, que es desadaptativa. Como una emoción, como cualquier otra emoción, como la alegría, como la tristeza, como el enojo, pues cumple su función, ¿no? Y en este caso me ayuda la ansiedad a activarme, me ayuda a moverme, me ayuda a agilizarme, me ayuda a anticipar muchas cosas. Y entonces, como función, como emoción funcional, me va a permitir lograr muchas cosas. Si yo tengo, por ejemplo, que llegar temprano a algún lugar, se me va a activar una ansiedad de llegar a tiempo, busco el camino más rápido, me cambio rápido, me baño rápido. Entonces me encuentro en un estado de ansiedad como emoción adaptativa que me va a llevar. Y esto no significa que precisamente le esté pasando mal. Y entonces yo quisiera marcar una línea muy importante para partir de ahí. ¿Es normal sentir la ansiedad? Sí, ¿no? Es común, nacemos con ella, es una emoción, es parte de nosotros, pero hay que diferenciar esta línea de cuando ya me doy cuenta que esta ansiedad ya no es una emoción adaptativa, y más bien por el contrario es una ansiedad desadaptativa. Una ansiedad que se junta con factores estresantes del ambiente, y entonces la estoy pasando realmente mal. Cuando es entonces como un rasgo de mi personalidad, cuando entonces es un estado ansioso, o cuando de plano ya me está llevando a un cuadro desorganizado, a un cuadro de sufrimiento, cuando la emoción ya duró demasiado. Creo que sí tendremos que marcar líneas importantes entre una emoción como estado de ansiedad y un estado de ansiedad desorganizado que me puede llevar a un cuadro ansiógeno lamentable para la persona, ¿no? Que nos lleva al malestar. ¿Tú cuáles diferencias podrías identificar, Anaís? Bueno, creo que empezaría por decir que la ansiedad siempre va a ir acompañada de pensamientos y a su vez de sensaciones físicas, ¿no? Esto lo empiezo a decir porque si vamos partiendo que la ansiedad aparece porque yo lo asocio desde un miedo, desde un híjole, tengo que presentar una conferencia, tengo una entrevista de trabajo, voy a conocer a alguien,
desde ahí va a aparecer una emoción, ¿no? Y esto a su vez va a generar una sensación física, ¿no? Que entonces, ¿cuál va a ser mi solución en ese momento? Tal vez puede ser que sobrepensar, y si mejor no voy, y si mejor me quedo, ¿no? Y entonces justo esa es la parte que dices de la ansiedad, tal vez a veces como no tan adaptativa, porque entonces estoy tomando la emoción de la ansiedad como algo amenazante, como el león que viene persiguiéndome y mejor corre y escóndete, porque entonces te va a comer. Y entonces no lo veo como una ansiedad adaptativa, que la adaptativa es prepárate para la conferencia, para salir con alguien, y prepárate es un poco darte cuenta de las herramientas que tienes. Hace poco veía un video súper lindo en donde mostraba lo que pues el miedo, la ansiedad te genera, y a veces te hace creer que la ansiedad es para protegerte y no para cuestionarte cuáles son tus habilidades, que creo que es la segunda. Sí. O sea, la ansiedad es para que nosotros nos cuestionemos y digamos, ¿qué herramientas tengo yo para enfrentar el mundo, ¿no? Esa sería la parte adaptativa que tú dices. Y la desadaptativa sería aquella que me hace justo no acordarme, minimizarme, y entonces justo evitar esa situación de amenaza porque lo veo bastante complejo o no me veo capaz, sobre todo aquellas situaciones nuevas o de incertidumbre, Pablo, ¿no? Entonces creo que esa es una característica de la ansiedad. La ansiedad es normal, sí, desde esta parte, sí, pero no es normal. Quisiera verlo como no tendríamos que responder ante una evitación o visualizar que hay algo súper amenazante cuando constantemente o todos los días nos podemos presentar con situaciones que nos puedan preocupar, más no son amenazantes, ¿no? Claro. Y aprender a nivelarla y a reconocerla creo que es básico, ¿no? En consulta pasa mucho que los pacientes a veces ni siquiera pueden determinar cuándo es ansiedad y cuándo no, porque la confunden con otras emociones, ¿no? La confunden a lo mejor con el miedo, la confunden con el asco, la confunden con el enojo, y entonces yo creo que voy a ver a esta persona en esta reunión que me desagrada muchísimo y entonces es que estoy ansioso. A ver, espérame, esto no es ansiedad. Lo que tú tienes es un rechazo, es una aversión a la persona, pero no es ansiedad. Entonces meten a muchas emociones que clasifican como negativas en su mente y entonces dicen, pues la que más conozco es la ansiedad. Entonces a partir de ahí, pues me siento en estado ansioso constantemente. ¿Cómo yo sabría entonces cuando ya la ansiedad me rebasó, ¿no? Cuando entonces esta emoción ya no la puedo surfear, ya no la puedo manejar. Yo creo que en el momento en el que dura demasiado, en el momento en el que me incapacita para hacer cosas, cuando la ansiedad ya me dominó y ya no puedo pensar de una forma adaptativa, una forma que me ayude a resolver el problema que tengo enfrente, cuando el estado ya no duró 5 minutos, 10 minutos, media hora incluso tal vez de ansiedad, yo puedo decir que podríamos considerarlo normal, pero ya cuando llevamos 6, 7 horas al día en este estado, yo podría decir algo ya no anda bien, ¿no? Y aunque sea una sola vez, algo no anda bien. Claro. Mis recursos ya no me alcanzaron para poder manejar esta emoción. Creo que es importante, como decía, aprender primero a diferenciarla de otras emociones, reconocerla, saber cuándo se siente, cómo se siente en mí, que es diferente de cada persona, cuáles son las manifestaciones de la ansiedad en mi cuerpo. Si yo sudo, si me preocupo, si mi corazón late más fuerte, si siento presión en alguna parte de mi cuerpo, saber que ahí está. Y entonces a partir de ahí decir, ¿puedo manejarla? ¿Me está llevando a resolver el problema? ¿No puedo manejarla? O creo que también es importante aprender de otra manera a no solamente diagnosticarla o no solamente verla como enfermedad, sino también a normalizar los casos, como tú bien decías, de esto nada más me preocupa, esto me da un poquito de ansiedad, pero lo puedo manejar y no clasificar toda como ansiedad patológica enferma, como decíamos en un podcast anterior, justificar muchas de mis acciones, es que esta es mi ansiedad. Sí, pero pues que sea ansiedad no significa que sea un problema, que sea una enfermedad, lo puedes manejar, qué recursos tienes para hacerlo. No sé tú cómo lo veas. Sí, creo que de aquí parte un punto que nos llega mucho a consulta, que es cualquier síntoma fisiológico que yo asocie con ansiedad, va a venir una crisis de ansiedad, va a venir un ataque de pánico. Y entonces, ¿por qué? Porque tal vez no estoy entendiendo que mi ansiedad
pues siempre va a tener una respuesta física, pero no quiere decir que esto va a llevarme a, ahorita estoy hablando de un ataque de pánico, o asociarlo con una enfermedad, que vemos que normalmente la ansiedad puede desencadenar desde esta ansiedad generalizada ideas o pensamientos de que mis síntomas físicos están relacionados a un problema cardíaco, ¿no? Respiratorio, que me voy a morir. Y entonces, justo si yo voy entendiendo que mi ansiedad es normal sentir ciertos síntomas físicos, ¿qué va a pasar? Si yo le digo a mi cabeza no hay una amenaza, pues los síntomas pueden ir, ahí tal vez los pueda tener, pero van a disminuir en algún momento, ¿no? Pero si yo le mando una señal a mi cerebro que le digo, híjole, ya no estoy respirando, ¿qué está pasando? Me estoy bofeando. Y entonces, ¿y si mi corazón? ¿Y si sí es cierto? ¿Y si no es cierto lo que me dijo el doctor? Porque entonces yo ya he ido al doctor y entonces me dijo que no había un... Y empiezo a sobrepensar, y eso que genera más ansiedad, y la mayor ansiedad que va a generar más síntomas, más hiperalerta. Cuando tal vez solamente era esta ansiedad adaptativa, ¿no? ¿Qué opinas? Yo creo que podremos ahí darle un enfoque también, como bien lo decías, de empezar a cuestionar la ansiedad que tenemos y hacernos preguntas también internas de todas las emociones, ¿no? Pero hablando de este tema en específico, cuestionar mi ansiedad. ¿Qué me está generando ansiedad? ¿Cómo es mi ansiedad? Estos escenarios que me lleva a la ansiedad de forma normal. ¿Qué es lo peor que me podría pasar con esta ansiedad? ¿Qué es lo mejor que me podría pasar con esta ansiedad? ¿No? ¿Cuál podría ser un punto medio de mi ansiedad? ¿No? Y entonces, por ponerte un ejemplo, la semana pasada me tocaba entonces dar un curso en una universidad, y entonces era pensar en el, híjole, pues no sé cómo me va a ir. Era la primera vez que iba a esta universidad, entonces no sé cómo me iba a recibir el grupo, si iba a ser algo agradable, iba a ser positivo o negativo, no lo sabía. Y entonces empieza esta ansiedad de, ay, caray, si no lo doy bien, y si no les gusta a las personas que están ahí, si mi forma de dar el curso no es agradable, y empieza entonces esta ansiedad que me lleva a crear escenarios anticipatorios, y entonces empieza la ansiedad como estado, pero entonces me toca cuestionarlo. ¿Es normal esa ansiedad? Pues sí es normal. Cualquier persona que va a dar un curso en la universidad seguramente va a sentir ansiedad. ¿Cuál sería el peor escenario que me podría pasar ahí? Bueno, pues que no les guste. Y si así fuera, ¿qué pasa? Bueno, pues no pasaría nada. Simplemente tal vez me prepararía diferente. Tal vez es entender que es una única ocasión. Me prepararía para otra ocasión. No creo que me insultarían o que me tratarían mal. Pues no lo creo. Es un nivel universitario. Entonces, a partir de ahí, yo también voy generando recursos solito de empezarme a cuestionar una ansiedad hasta que llegue a este punto de decir, bueno, pues es normal sentirme así. Y entonces va a haber datos que yo no lo sé. Y entonces, además de cuestionarlo, pues no hay mejor manera de enfrentar algunas ansiedades más que viviéndolas, más que enfrentándolas, más que yendo directamente a la ansiedad, que en este caso, ¿qué fue? Pues ir al curso, ¿no? Entonces, estando ahí en el curso, pues muchas de estas dudas y anticipaciones que llego, ¿no? Cruzo la puerta y es como de, ay, no, empiezan los pensamientos, las sensaciones físicas, me empezaba a latir más el corazón, pero es como ya estás aquí, vamos a ver qué está pasando, no pasa nada grave, no estás alterándote, y entonces lo empiezo a vivir, me voy dando cuenta que no es tan grave, ninguno de los escenarios que pensé era real, la pasé bien, el curso lo di bien, les agradó, y entonces dices, toda esta ansiedad que sentía sí era normal, pero ¿qué fue lo que pasó? Me ayudó a prepararme más, a leer más, a ir preparado en llega este tiempo, hace esto. Entonces fui generando mis propios recursos para poder llegar a enfrentar la ansiedad de una forma mucho más amable para mí, que si solamente me hubiera quedado sobrepensando sin prepararme, sin enfrentarle, que a lo mejor hasta pude haber evitado decir mejor no doy el curso. Claro. Pero es un poco ir generando los recursos personales, y cada persona creo que podría generar para ciertas situaciones en donde la ansiedad no es precisamente algo desbordante o una ansiedad patológica. Claro, que pensaba justo que este es el proceso de tratamiento que empezamos a hacer con el paciente, cómo empezamos a que el término ansiedad lo veamos como un amigo, como alguien amigable, ¿no? La ansiedad viene a decirme de lo que soy capaz, de lo que yo puedo, de lo que puedo enfrentar, ¿no? Entonces empezamos primero con este trabajo, ¿no, Pablo? A que se sensibilicen con el término, que no todo lo vean como algo negativo, ¿no?
Y a partir de esto es empezar a trabajar justo con sus propias herramientas personales para que las detecten. Desde esto, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué harías? Esta resolución de problemas, ¿no? ¿Qué vas a hacer si sucede? Y si sucediera, ¿qué? Que entonces después se van dando cuenta que nada, pues va a pasar y ok, entonces ¿qué es más complicado? ¿Evitarlo o enfrentarlo, no? Empezar a ver que a corto plazo va a ser poco tolerante, pero al final la ganancia va a ser un darme cuenta que sí pude, lo logro, que seguramente te pasó con el curso, sí. que es todo este enfrentamiento que hemos hablado, que nuestras soluciones son evitación, ¿no? Enfrentamiento, y entonces si yo evito más va a haber ansiedad. Es como estar en una movediza en la que si tú normalmente estás adentro de una arena movediza, ¿qué te dice? Tu cerebro sobrevive, güey. Uh-huh. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Quererme salir, pero ¿qué pasa con la arena movediza? Que más y más se mueve, sí, y menos puede salir. Y entonces, ¿qué te dice el proceso terapéutico? Aguanta, se va a parar en algún momento la arena movediza, que es lo mismo con las situaciones donde se vive la ansiedad, ¿no? Sí. Como decías, tú vas a estar o estuviste en tu curso y tal vez como que al inicio fue un y empezaste a ver que todo bien. Uh-huh. Igual cuando empezamos a grabar estos podcasts, tal vez empezamos como y llega un punto en el que ya estás, ¿no? Ya sí, te das cuenta. Y al final, sí quiero decir que este es el proceso porque esto es lo que vemos en terapia, pero también a través de este episodio poder desde escucharnos, ¿qué puedo yo ir aprendiendo desde este momento, ¿no? De la ansiedad, cómo ir utilizando. Se escuchan mucho estas herramientas, Pablo, de respiración, relajación, que bueno, sí me gustaría hacer como mucho énfasis en esto, porque justo los pacientes con ansiedad normalmente son como, es que no puedo, es que lo he intentado y no puedo, ¿no? Y entonces, más allá de la respiración y relajación, ¿qué podrías hablar de estas técnicas? Yo creo que estas estrategias que existen y que incluso vemos en las redes, ¿no? De técnicas de respiración, de mindfulness, de relajación, de meditación guiada, etcétera, que sí funcionan, con la práctica funcionan. Claro. Creo que tendremos que complementarlo con más cosas, ¿no? También con esto que yo mencionaba hace un instante de cuestionar un poco la ansiedad, replantearnos preguntas de la ansiedad, enfrentarla, vivirla, prepararnos también para ello. Y evidentemente si veo que no me alcanzan los recursos, pues terapia. Pero si es una ansiedad que yo puedo aprender a manejar, que la puedo identificar, cada persona va generando sus propios recursos para calmarse, para entenderlo. Ahora la terapia psicológica está muy cerca, ¿no? La terapia cognitivo-conductual está muy cerca del mindfulness, también otros enfoques, ¿no? Pero se van acercando como a el mindfulness, que como tal el mindfulness no es terapia, sino es una filosofía. Claro. Y entenderla, de estar en un momento presente, empezar a practicar justamente el estar aquí, en el ahora, en el momento, no saturar mi mente de otras cosas, ver mis recursos, ver mis fortalezas. Eso va ayudando también, ¿no? Entonces, aprender a manejar la ansiedad yo creo que es una parte clave, pero siempre llevar a la parte de cómo la voy a manejar, cómo la voy a resolver. Y pensaba en estos casos de fobias que nos pueden llegar a consulta, que es pues una ansiedad muy desadaptativa. Tengo un estímulo, tengo una situación que entonces me hace sobre reaccionar de una forma exagerada, y entonces yo ya sé que esto no es una ansiedad adaptativa, puede ser cualquier cosa, el objeto, animal, situación. Me toca aprender a generar mis recursos mentales, cognitivos, mis pensamientos, y entonces las sensaciones físicas, cómo las voy dominando para que con el paso del tiempo entonces yo pueda pensarlo diferente, abordarlo diferente. Y entonces esta situación fóbica, entonces ya tengo mis recursos y ahí me voy a agarrar de todo lo que sea necesario para que esta ansiedad vaya bajando y la pueda normalizar. Como si tengo una fobia, qué sé yo, ¿no? A los perros, pues va a haber cierto grado de ansiedad que todos podemos sentir si vemos a un perro ladrar, si vemos a un perro enojado, pero eso no significa precisamente que me voy a ir a encerrar al último cuarto de mi casa. O sea, tengo que aprender a generar recursos para tolerarla. Creo que estamos hablando mucho de esta técnica de exposición al final, ¿no? Que sí, es una técnica cognitivo-conductual que en todos estos ejemplos que vamos poniendo justo es exponernos a situaciones para ver nuestras herramientas. Y esto del mindfulness a mí me parece que también es una exposición, ¿no? Sí. Seguro lo has practicado con tus pacientes y tú, Pablo, el focalizar el síntoma físico
porque sabemos que la ansiedad entonces se va a algo físico, ¿no? Y entonces si lo focalizo, no desde ya que se vaya, ¿no? El mindfulness nos va enseñando a ver, focaliza, ¿dónde está? Si le quitas el dolor, ponle un color, ponle una figura, velo como una figura, algo que está ahí, que poco a poco va disminuyendo, que tú tienes el poder de disminuirlo, ¿no? Y entonces también te estás exponiendo, estás aprendiendo a exponerte, pero estás tratando de verlo diferente, ¿no? Sí. Que a la vez, pues es un cambio cognitivo lo que estamos haciendo. Y quisiera hablar de otro temita ahí que no se nos vaya, Pablo, que es, ¿qué pasa con aquellas personas que justo ahorita hablamos de los que siempre tienen ansiedad, pero aquellos que no detectan su ansiedad y entonces que llegan urgencias porque entonces creo que me dio un infarto o me está dando un infarto, pero entonces en el hospital les dicen, oye, es que traes un nivel de estrés tremendo, es que traes un nivel de ansiedad tremendo. Y entonces estos síntomas físicos es el ejemplo de, oye, para, ¿no? Sí. Entonces quisiera también hablar de aquellos que no se dan cuenta, que no escuchan su cuerpo, no ven todo su contexto estresante porque están normalizando o acostumbrados a vivir ese nivel de estrés, pues sí, ese nivel de resiliencia que yo le llamo, que donde ni siquiera se dan cuenta. Sí, claro. Y lo vemos mucho, ¿no? Sobre todo con las personas trabajadoras. Y pasa más, creo yo, cuando de repente tú emprendes un negocio, lo veo un poquito más, ¿no? Cuando tenemos una jornada laboral, es cada vez más común, lamentablemente, normalizar está bien si trabajo 9 horas, si trabajo 10 horas, si trabajo mis 8 horas en la oficina, pero me llevé la computadora y en mi casa seguí mandando correos, seguí contestando, seguí preparándome para mañana. Y entonces creo que está bien, porque puedo, porque me lo puedo aguantar. Y entonces esta ansiedad silenciosa va sacrificando muchas otras cosas, como el tiempo de ocio, el tiempo de descanso, el tiempo en pareja, el tiempo con amigos, porque creo que está bien trabajar para mañana no tener tanta ansiedad, mañana no tener tanto estrés. Pero mañana se repite y entonces la fórmula se va normalizando. Y pasa, o lo veo yo mucho con algunos pacientes que son emprendedores que ponen su negocio para libertad financiera, porque les gustó, porque fue su sueño. Pero al no tener una jornada laboral estable, pues es muy fácil tener trabajo las 24 horas, ¿no? Yo entonces me levanté temprano, hice cosas de la oficina, me relajé, pero a las 6 otra vez ahí estaba, a las 8, pero me desvelé mandando correos, pero en la madrugada me acordé para ya no tener una idea. Y entonces te das cuenta que el trabajo está fracturado y entonces todo el tiempo empiezan a normalizar el estado ansioso, el sentido de urgencia, las manifestaciones fisiológicas del estrés, el dolor de cabeza, la tensión, el bruxismo, y entonces despiertan con los dientes gastadísimos de bruxismo y es que así soy yo, es que es normal, es que pues el dentista me dijo que un guarda y entonces sí, pero tapando, ¿no? No, sabes que detrás del bruxismo, detrás de apretar los dientes hay más cosas, ¿no? La solución es un guarda. La solución es entender cómo estás manejando el estrés, cómo estás manejando la ansiedad, cómo estás manejando las preocupaciones en el día a día. Creo que tienes un punto muy válido en el poder decir cómo hemos normalizado también la ansiedad o el estrés como parte de mi vida diaria o que a veces se traducen como productividad. Justo. Y entonces escuchas a personas decir, no, pues me tomo la melatonina, me tomo el CBD, me tomo esto, duermo 5 horas, 4 horas, pero estoy bien, pero es que tengo que rendir, ¿no? Y entonces ¿a qué voy? A que se va tapando también, ¿no? Sí. Hablando desde los procesos terapéuticos o aquellos tratamientos que ayudan a las personas, que nada más es tapar, ¿no? La guarda, la melatonina, el CBD, Y entonces, que lo podamos también hablar aquí, Pablo, para mí es como bien importante porque también las estadísticas muestran este nivel de burnout, ¿no? Que existe hoy en día, sí. En donde todo lo puedo, en donde yo quiero ser más que tú, entonces si yo ya pude esto, puedo más, y somos una máquina, y entonces me han enseñado a que soy una máquina y cada vez quiero más, pero ¿qué pasa con esos niveles? Entonces, si no dejar de lado a estas personas que tal vez necesitan parar y escuchar y decir, ok, está bien que trabaje 14 horas, pero ¿qué estoy dejando de hacer? ¿Y qué consecuencias están generando por esta situación que aparentemente no quiero ver, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que todo este panorama que estamos tocando de la ansiedad parece ser bastante amplio. Justo cuando lo planeamos, ¿no, Pablo? Dijimos, bueno, vamos a hablar del tema, pero tiene muchísimas
¿no? Aristas, ¿no? Entonces, seguramente iremos tocando por ahí cada punto, pero ahorita lo más importante, yo cerraría, Pablo, con... es normal que sienta ansiedad, sí, ya desde lo que explicamos, desde una emoción biológica, adaptativa, funcional. No es normal que yo lo vea como algo terrible, como una amenaza, sí, como que todo lo que me enfrento es amenazante, que tome en cuenta las consecuencias que esto me genera, ¿no? El sí, cómo estoy respondiendo a mi ansiedad, si de manera que me alerta a prepararme y a darme cuenta de quién soy, sí, o me alerta de que tengo que irme a mi casa a encerrar y no hacer nada, y que eso mantiene más mi ansiedad. Y también a cuestionarme qué tanto estoy escuchando mi cuerpo todos los días, mi mente, mi contexto, mi nivel de estrés. Tener un poquito de contacto todos los días conmigo para ver, está bien sentirme mal, está bien tener incomodidades, está bien. ¿Qué me dicen? Yo les digo, todos los días o cada tercer día hagan un ejercicio de 5 o 10 minutos, no, lavándose los dientes. A ver cómo estoy, me duele el pan, no, algo, ¿no? Para saber hacia dónde me voy a ir, sí, hacia dónde me voy a dirigir, ¿no? Sí, yo creo que para cerrar nuestro episodio del día de hoy, podemos normalizar la ansiedad como emoción cuando nos lleva a solucionar un problema, cuando es adaptativa, cuando me ayuda a anticipar alguna situación. Y reconocer que sí es normal sentirla, pero donde tendríamos que voltear a ver que algo está pasando es cuando dura mucho, cuando me está desadaptando, cuando me está recortando, me está imposibilitando hacer mi vida diaria, donde domina mis pensamientos, donde yo ya no tengo los recursos para trabajarla. Ahí sí creo que sería importante por ahí tener ayuda, ¿no? Saber que esta emoción ya no es una emoción, sino la emoción ya rebasó y está pasando otras cosas que hay que atender. Sí. Pues muy bien, hay que ver la película que viene de Intensamente con esa emoción de ansiedad, ¿no? A ver qué nos dice Disney. Claro. Esperemos sea funcional. Pues muy bien, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por acompañarnos.